Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la FAO y a Chipia por la oportunidad que me están dando de estar presente acá. La verdad que las actividades que realizan los distintos comités del Códex son muy poco conocidas y por lo tanto cada vez que nos da la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo en estos comités es muy bienvenido. A mí me han pedido que hable de los distintos temas que se trataron en la última reunión del Códex, pero antes tengo que comentarles que para poder llevar una posición o para todos los temas que son tratados en esta reunión son tratados a nivel nacional en un comité, el cual está conformado tanto por el sector público como por el sector privado. Y por el sector público participan representantes del Ministerio de Agricultura y representantes del Ministerio de Salud. Y del sector privado participan distintas asociaciones gremiales, AFIPA, INPA, SOEX, Chile Alimento, y también están presente la academia. Si bien es cierto, la función principal del Códex es establecer límites máximos de residuos, esta función la hace también con el asesoramiento de un grupo de expertos que forman parte tanto de la FAO como de la OMC y que es un grupo que se denomina la JMPR. Se los cuento porque ustedes más adelante van a ver que hay varias cosas que tienen que ver con que aparecen mencionados, y este es el grupo que hace la evaluación de riesgo para proponer límites máximos de residuos al CCPR, que es el Comité de Residuos de Plaguicida, para su aprobación. Si bien es cierto, la función principal de este comité es establecer los límites máximos de residuos, últimamente no solamente nos hemos visto enfocados a establecer límites máximos de residuos, sino que también nos hemos visto enfrentados a abordar otras temáticas que tienen que ver cómo el comité del Códex puede disminuir las velocidades para establecer los límites máximos de residuos, como así también aprobar procedimientos que permitan aumentar el número de límites máximos de residuos que se aprueban. Y esto principalmente porque ustedes saben, la ciencia, la tecnología ha avanzado y desde que se formó este grupo, este comité, hoy existen una mayor cantidad de moléculas que están disponibles en el mercado, que han superado con creces la disponibilidad que tiene hoy en día la JMPR para evaluar las moléculas. Es por eso que también ustedes van a ver que dentro de la cantidad de temas que existen, que no los vamos a abordar todos, este es un comité sumamente técnico y por lo tanto voy a mencionarles los que tienen mayor importancia para el país. Los principales temas que se abordan son cuáles son los mecanismos para poder aumentar los límites máximos de residuos que establece el Códex. Bueno, la última reunión del Comité de Residuos de Plaguicida se celebró en Beijing desde el 6 al 11 de mayo del 2013. Fue presidida por el vicedirector de la Academia de Ciencias Agrícolas de Chanchi, con el apoyo del director de la Secretaría del Comité de Residuos de Plaguicidas del Instituto y del Ministerio de Agricultura. La delegación de Chile estuvo conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y del sector privado, AFIPA y ASOEX. Desgraciadamente, el Ministerio de Salud no pudo asistir, pero generalmente participa tanto Agricultura como el Ministerio de Salud. Ahí ustedes en pantallas pueden ver los distintos temas que se abordaron. Generalmente siempre los temas que van desde del tema 1 al tema 5 son temas donde se responden muchas consultas que le han planteado tanto al Comité de Residuos de Plaguicida como a este grupo de expertos que es la JMPR, los cuales no me voy a referir en particular. En el tema 6 de la agenda, que tiene que ver con los proyectos y anteproyectos de límites máximos de residuos, que es efectivamente aquí donde se presenta la propuesta que está haciendo la JMPR al Comité de Residuos de Plaguicidas para que sean adoptados. La verdad es que Chile estuvo de acuerdo con estas propuestas de límite. El comité a nivel nacional lo que hace generalmente es comparar los límites que se están proponiendo con los límites que existen a nivel nacional y con el registro de residuos de plaguicida. Al no haber discrepancia, obviamente estos residuos se aprueban. Con respecto al tema 6b, que tiene que ver con los criterios o los principios a definir para el uso del concepto de proporcionalidad, nos vamos a referir más adelante con más detalle.
ya que este es uno de los temas importantes que está enfocado para poder aumentar el número de límites máximos de residuos que se establecen en el Códex. Con respecto a los temas que están desde el 6C al 7C, esto tiene que ver también con la propuesta de un mecanismo que se puedan aumentar los límites máximos de residuos en el Códex, y actualmente se está trabajando en poder modificar la actual clasificación que existe de productos básicos del Códex, con la finalidad de agruparlos en grupos representativos, de manera que cuando se establezcan límites máximos de residuos para el grupo cabecera de ese grupo, este límite máximo de residuos pueda ser extrapolado hacia los grupos representativos que forman parte de ese grupo. En la reunión pasada, la verdad que la gran mayoría de los grupos ya están definidos, y lo único que faltaba en la reunión pasada era poder definir aquellos cultivos que forman parte del grupo de hortalizas. La verdad que ahí todos nos llevamos bastante sorpresa, porque yo nunca pensé que existían tantas hortalizas, y eso en particular con los países asiáticos, porque la verdad que la cantidad de cebollas, cebollines, hoja corta, hoja ancha, eran indescriptibles, y una cantidad que todavía no hemos demorado tan solo en poder que todos los países quieren que estos cultivos queden en el grupo respectivo para poder después hacer la extrapolación. Y de los grupos que quedan, después vamos a ver con mayor detalle el tema 8, que tiene que ver con el documento de debate sobre la orientación para facilitar el establecimiento de los límites máximos de residuos para los plaguicidas de usos menores y cultivos de especialidad, y el tema 10, que es uno de los temas, digamos, más importantes que nos ha tocado participar como comité, y en la cual Chile tuvo una activa participación el año pasado, porque la verdad es que éramos como los únicos que nos oponíamos al documento que nos estaban proponiendo para esa reunión. Entonces, yéndonos a los temas que son los más importantes, con respecto al documento de debate sobre principios y directrices para el uso del concepto de proporcionalidad, Chile estaba de acuerdo con el uso de este concepto, y para poder explicarle de qué se trata, la verdad nosotros como grupo nos costó bastante poder entender de qué se trataba este concepto, y ahí tenemos que agradecer a la academia, que fue quien nos pudo explicar de qué se trataba. Pero en general, cuando el Códex establece límites máximos de residuos, se requieren un número determinado de análisis supervisados de campo para poder llegar a una propuesta y hacer los estudios de residuos. Estos ensayos son demasiado caros, y por lo tanto, de repente, cuando tienen que establecerse los límites máximos de residuos, la JMPR se encuentra con que no encuentra el número que requiere para poder hacer una propuesta de límite máximo. Por lo tanto, a lo que recurre es a poder ajustar aquellos ensayos de que dispone, en que las buenas prácticas agrícolas críticas solamente varían con respecto en un 25% más o menos con respecto a la dosis de aplicación. Entonces ajusta proporcionalmente los valores. Para explicarle y que sea más fácil, por ejemplo, si tiene un estudio en los cuales se aplicó 10 gramos de un determinado compuesto y tuvo como residuo 20, dice, bueno, si yo actualmente tengo que evaluar una práctica en la cual me dice que tengo 20, pero no tengo análisis para eso, proporcionalmente saco, bueno, si apliqué 10 y obtuve tanto, si aplico 20, ¿cuánto obtengo? De esta manera yo puedo llegar a obtener más ensayos de campo, y puedo obtener una propuesta de residuos de plaguicida. Y lo que se nos pedía en esta reunión era determinar si los distintos miembros estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con poder aplicar este criterio, para así de esta manera poder aumentar el número de datos con que dispone la JMPR para hacer las propuestas de residuos de plaguicida. Chile estaba de acuerdo, en el comité se llegó al acuerdo, se acordó en que se podía ser utilizado solamente para insecticidas, fungicidas, herbicidas y reguladores de crecimiento, y se excluyó las desecantes. Y, tal como les decía, se acordó que solamente podía ser aplicado si la desviación de la buena práctica crítica solamente correspondía al porcentaje de aplicación, o sea, la dosis. Si existía cualquier otro factor que está implícito en una buena práctica agrícola crítica, por ejemplo, los periodos de carencia eran distintos, no se podía aplicar.
Y también que este criterio no podía ser aplicado en condiciones de post cosecha y cultivos hidropónicos. Ahora, esto que se ve como tan simple de cómo se llevaron y por qué se llevaron a estas conclusiones fue porque Australia, la verdad es que estuvo haciendo estudios durante años con varios, digamos, ensayos de campo en los cuales se estudiaron y pudieron llegar a estas conclusiones en las cuales nosotros estuvimos de acuerdo. Y el otro tema que también, tal como les comentaba, estaba destinado a poder aumentar los límites máximos de residuos que existen en el Códex, tienen que ver con los cultivos de usos menores y lo de especialidad. Tal como lo dice su nombre, estos cultivos hacen una muy poca uso de los plaguicidas y por lo tanto lo que ocurre a nivel mundial es que las químicas solamente registran estos plaguicidas en los lugares donde hay interés, pero no a nivel internacional. Por lo tanto, el Códex, cuando se ve enfrentado a establecer límites máximos de residuos para estos productos, se encuentra con que hay muy pocos datos para poder establecerlo. Por lo tanto, una de las opciones para que se venía planteando ya hace varias reuniones era el poder disminuir el número de ensayos que se requieren para este tipo de cultivo. Pero ahí nos encontrábamos con la primera piedra de tope, que era, bueno, ¿cómo vamos a definir un cultivo de uso menor? La verdad es que ahí perdimos bastante tiempo porque se confundió después con los cultivos de uso menor, con los cultivos menores, pero finalmente en la reunión pasada se logró llegar al consenso de que se iba a definir los cultivos de uso menores de acuerdo a los datos de consumo y que estaban dados por el programa Simovim Alimento, que es el Sistema Mundial de Vigilancia Medioambiental y de Contaminantes de Alimentos, los cuales tienen dividido, digamos, al mundo en distintos clústeres de dieta. Y también hacen una identificación de cuáles son los grupos de productos que menos se consumen. Entonces se obtuvo una definición de distintos grupos de consumo y en base al consumo se determinó cuáles eran los ensayos mínimos que se determinaban o necesitaban para poder establecer el límite máximo de residuos y obviamente son mucho menores que el número de ensayos que se necesitan para los cultivos normales. Dado que esto era un tema prioritario, ya que para estos cultivos, tal como les comentaba, no existen muchos límites máximos de residuos establecidos en el Códex, se acordó trabajar mediante un grupo de trabajo electrónico este año en una lista de cultivos prioritarios para los cuales la JMPR iba a comenzar a establecer los límites máximos de residuos. Y a nivel regional se acordó con el CCLAC abordar esta materia en forma conjunta, cosa de tener un listado regional para ser propuesto a la JMPR, al Comité de Residuos de Plaguicida o al Grupo de Trabajo Electrónico para que fuera aprobado y así se iniciara el establecimiento de límites máximos de residuos en el Códex con respecto a estos productos. Y el grupo de trabajo lo iba a liderar Kenia y Tailandia. Bueno, y el que yo llamo como tema estrella, que la verdad es que nos ocupamos bastante tiempo en tratar de consensuar una posición país, pero luego tratamos, digamos, y lo conseguimos, que fue consensuar una posición regional. Tiene que ver con la revisión de los principios de análisis de riesgo aplicados por el Comité de Residuos de Plaguicida. Actualmente el manual de procedimiento establece que se tienen que hacer reevaluaciones periódicas. ¿Esto qué significa? Que una vez que el Códex establece un límite máximo de residuos, pasan 15 años y este compuesto tiene que volver a ser revisado o reevaluado a los 15 años. Por ende, a los 15 años, los límites máximos de residuos de un plaguicida que ya están establecidos pueden mantenerse, modificarse o suprimirse. El concepto de reevaluación periódica ya se venía utilizando desde el año 86 a partir de la reunión número 18, en los cuales ahí habían posiciones, digamos, en que decían que ese periodo puesto en forma tan arbitraria podía haber correspondido a las patentes que existían en ese momento, que eran 15 años, y por lo tanto ese era el periodo que se ponía porque correspondía a la patente del producto.
El problema que se planteaba era que después de los 15 años, los interesados en que este producto mantenga su LMR tiene que presentar los antecedentes. ¿Y qué es lo que pasaba generalmente? A los 15 años ya hay nuevas moléculas que son a lo mejor más eficientes y por lo tanto el fabricante de esa molécula ya no estaba interesado en seguir apoyando la molécula y por lo tanto no aportaba los datos necesarios a la JMPR para que pudiera establecer el LMR. Por lo tanto, lo que generalmente ocurría era de que si no estaban los datos, se dejaba un plazo de 4 años para ver si había algún interesado en aportar esos valores, y si no había datos, el LMR se suprimía del códex, con lo que dejaba bastante desprotegido a aquellos países que no pueden establecer límites máximos de residuos por sí mismos. Esto implica, obviamente, que el comercio de alimentos se dificulta, y en especial para los países de desarrollo. En particular la posición de Chile, y que fue la posición, digamos, que tratamos y que logramos impulsar en la región, era que el mero tema de que a los 15 años un plaguicida se reevaluara o se cayera, no era, era ciencia, y se transgredía el principio básico que tiene el Códex, que es que los reglamentos tienen que ser establecidos con criterios científicos. Por lo tanto, si un plaguicida o un LMR se caía, debe corresponder a que existe una preocupación válida de que ese producto plaguicida afecta la salud de los seres humanos, y no simplemente porque pasaron 15 años en que no saben si ese producto es bueno, es malo, sino que pasaron los 15 años y el producto o el LMR se cayó. Bueno, afortunadamente, después de 4 años de trabajo en que realmente los principales países que se oponían a eliminar este tema de las reevaluaciones periódicas eran Europa y Australia, Chile realizó 2 videoconferencias con la región y preparó un documento de sala en la cual explicaba claramente por qué nosotros considerábamos que este principio de las reevaluaciones no, o más bien transgredía los principios básicos del comité del Códex. Finalmente se llegó a un consenso en que el texto quedaba redactado de tal manera que a los 15 años ya no se hacen las revisiones de estos plaguicidas, sino que lo que ocurre es que estos plaguicidas se revisan y en el fondo quedan en una lista en los cuales se pone una alerta sobre esos plaguicidas. Y sobre esa lista, solamente aquellos productos en los cuales hay preocupaciones comprobadas y corroboradas por la JMPR van a ser reevaluados. Y ya no era solamente un plaguicida que cumplía los 15 años. Por lo tanto, lo que queda, digamos, por hacer es ya arreglar los procedimientos de fondo, pero la preocupación que tenía Chile fue totalmente zanjada en la reunión y la verdad es que nosotros quedamos bastante contentos. Y finalmente, un tema que para nosotros era sumamente importante porque tenía que ver de la manera de cómo se podían disminuir los tiempos con que la JMPR o con que el Códex establece los LMR, tenía que ver con un proyecto piloto de recomendación del LMR para una sustancia química sometida a examen mundial. Actualmente, para que el Códex pueda establecer un límite máximo de residuos, ese compuesto o la combinación especie-producto debe estar registrado en el país, o sea, debe existir una etiqueta. Y lo que planteaba este proyecto era de que antes de que estos plaguicidas estuvieran registrados, pudiera existir una evaluación conjunta entre la JMPR y los distintos países que iban a iniciar el registro de ese plaguicida, de manera que se pudieran compartir los datos, los análisis de ensayo, cosa de que cuando ya se proponía un límite máximo de residuos, todos estaban en conocimiento, y la ventaja era que, además de disminuir los tiempos de establecimiento de ese límite máximo de residuos, todos iban a tener la misma información. Sin embargo, no hubo consenso en este punto, desgraciadamente, porque hubo muchos miembros que decían que la verdad es que el poder adoptar ese procedimiento implicaba ya muchos cambios en los procedimientos actuales que tenía tanto la JMPR como el Comité de Residuos Plaguicida para el establecimiento de los límites máximos de residuos. Y por lo tanto eso tenía que dejarse a una
futuro evento y ver, digamos, de qué manera se podían atacar las diferencias, porque realmente significaba un cambio dramático en el procedimiento actual. Gracias. El Códex. Bueno, la última reunión del Comité de Residuos de Plaguicidas se celebró en Beijing desde el 6 al 11 de mayo del 2013. Fue presidida por el vicedirector de la Academia de Ciencias Agrícolas de Chanchi, con el apoyo del director de la Secretaría del Comité de Residuos de Plaguicidas del Instituto y del Ministerio de Agricultura. La delegación de Chile estuvo conformada por representantes del Ministerio de Agricultura y del sector privado, AFIPA y ASOEX. Desgraciadamente, el Ministerio de Salud no pudo asistir, pero generalmente participa tanto Agricultura como el Ministerio de Salud. Son tratados a nivel nacional en un comité, el cual está conformado tanto por el sector público como por el sector privado. Y por el sector público participan representantes del Ministerio de Agricultura y representantes del Ministerio de Salud. Y del sector privado participan distintas asociaciones gremiales, AFIPA, INPA, ASOEX, Chile Alimento, y también están presente la academia. Si bien es cierto, la función principal del Códex es establecer límites máximos de residuos, esta función la hace también con el asesoramiento de un grupo de expertos que forman parte tanto de la FAO como de la OMC y que es un grupo que se denomina la JMPR. Se los cuento porque ustedes más adelante van a ver que hay varias cosas, límites máximos de residuos que se aprueban. Y esto principalmente porque ustedes saben, la ciencia, la tecnología ha avanzado y desde que se formó este grupo, este comité, hoy existen una mayor cantidad de moléculas que están disponibles en el mercado, que han superado con creces la disponibilidad que tiene hoy en día la JMPR para evaluar las moléculas. Es por eso que también ustedes van a ver que dentro de la cantidad de temas que existen, que no los vamos a abordar todos, este es un comité sumamente técnico y por lo tanto voy a mencionarles los que tienen mayor importancia para el país. Los principales temas que se abordan son cuáles son los mecanismos para poder aumentar los límites máximos de residuos que establece. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la FAO y a Chipia por la oportunidad que me están dando de estar presente acá. La verdad que las actividades que realizan los distintos comités del Códex son muy poco conocidas y por lo tanto cada vez que nos da la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo en estos comités es muy bienvenido. A mí me han pedido que hable de los distintos temas que se trataron en la última reunión del Códex, pero antes tengo que comentarles que para poder llevar una posición o para todos los temas que son tratados en esta reunión, que tienen que ver con este que aparece mencionado, y este es el grupo que hace la evaluación de riesgo para proponer límites máximos de residuos al CCPR, que es el Comité de Residuos de Plaguicida, para su aprobación. Si bien es cierto, la función principal de este comité es establecer los límites máximos de residuos, últimamente no solamente nos hemos visto enfocados a establecer límites máximos de residuos, sino que también nos hemos visto enfrentados a abordar otras temáticas que tienen que ver cómo el comité del Códex puede disminuir las velocidades para establecer los límites máximos de residuos, como así también aprobar procedimientos que permitan aumentar el número de